fechas para nosotros es presupuesto, ley de ingresos, y de eso seguimos hablando en estos dos bloques que restan del programa. Le doy la bienvenida a quienes nos acompañan. Es un honor, es un muy buen panel. Marcos, comenzamos con usted para que se presente, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Soy Marcos Pérez Esquer, diputado federal por Sonora por segunda ocasión. Soy miembro de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, también por segunda ocasión, por eso me interesa tanto este tema, y estoy a sus órdenes. Bienvenido, me da mucho gusto, David, le pido que se vuelva a presentar. Diputado David Tanchina, por segunda ocasión diputado por Hidalgo, secretario de la Comisión de Hacienda y vocero nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Vamos a seguir la conversación, don Ricardo. Gracias, Ricardo, buenas noches. Soy Ricardo Batista González, director ejecutivo de la Asociación de Autoridades Locales de México, ALMAC, una de las organizaciones de municipios de este país, que agrupa a los gobiernos de la izquierda mexicana, y también, bueno, fui alcalde y fuimos fundadores de la Conferencia Nacional de Municipios de México. La voz local aquí es muy bienvenida, le agradezco enormemente. Y Aníbal Gutiérrez, pues cada año aquí te vemos, es que me da mucho gusto atenderte. Igualmente, Aníbal Gutiérrez, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, asesor de algunas entidades federativas y comentarista económico de Enfoque. Bienvenido, Aníbal. Abrimos, no quisiera cerrar el tema del... En sus presupuestos porque no quieren asumir el costo político. No me hagas hacer una crítica. Si prendo el radio y oigo los spots que trae la Presidencia de la República con respecto a la tenencia y yo fuera gobernador, no lo subo. O sea, el mensaje es: ya no se va a cobrar la tenencia, el presidente te la dio. ¿Qué gobernador después de eso se anima a cobrar la tenencia? ¿No es un problema también de comunicación política? Pues, probablemente sí, pero el presidente está diciendo una realidad. En este paquete económico se acaba ya la tenencia como impuesto federal. Eso es comentable. Sí, lo único que creo que es... Yo creo que coincidiría con el concepto, la conceptualización que hace Marcos, pero creo que el error fue politizar en comunicación como un logro quitar la tenencia. Es decir, es un desaseo terrible. La tenencia era federal. La legislatura pasada, la nuestra, la eliminó, porque ni siquiera fue esta legislatura, Y cuando la elimina, se vuelve parte de la arena política a ver qué candidato gobernante en turno lo hacía más benéfico para la población. Y en términos reales, Rafael, lo que estamos haciendo es un daño. No hay una compra de un artículo que tenga más efectos frente a terceros que los automóviles. ¿Qué demandan los automóviles? Infraestructura, accidentes, contaminación, gasolina. Es decir, es una lógica perversa. Fíjate que hay un punto de partida que siempre se olvida. Hace rato en otro bloque se mencionaban los 17 años de la Ley de Coordinación Fiscal. Para que las entidades federativas entraran en esa Ley de Coordinación Fiscal, la oferta de la Secretaría de Hacienda fue: todos los ingresos van a ser participables. Vamos a hacernos socios, a eso voy, vamos a hacernos socios todos para recaudar. Yo voy a recordar estos impuestos fuertes y ustedes me van a ayudar. Y en su origen, hay que recordar, las entidades federativas tenían la administración del IVA. Eran quienes iban a administrarlo y a recaudarlo. Todos los derechos, todos esos derechos que se cobran, por ejemplo, por la exportación petrolera... Hoy el IVA lo recauda Hacienda. Se lo quitaron. Y en ese entonces estaba propuesto que lo recaudaran. Lo recaudaron las entidades federativas durante mucho tiempo, ellas lo administraban. Y todos los ingresos, incluso los derechos petroleros, ahora que se habla de excedentes y todo, formaban parte de una bolsa de ingresos compartidos. Y en ese acuerdo era precisamente esa división del 80-20, pero ojo, de ese 20 de las entidades federativas también va una parte de los municipios. Entonces tampoco era todo para las entidades federativas. ¿Qué pasó? Les quitan el IVA, los van sacando de determinados derechos, que extraordinarios, que adicionales y demás. Esto ya no va a ser participable. Y en esa discusión entró también en su origen la tenencia como un ingreso que se iban a compartir. Y eso, Hacienda unilateralmente lo fue quitando y le fue quitando armas a los estados. Al mismo tiempo, el sistema de coordinación fiscal surge porque hay impuestos de todo tipo, de impuestos sobre la renta en dos entidades, se gravaban unos sobre otros. Para eliminar eso y darle orden fue que se sometió este régimen de coordinación fiscal, donde el punto de partida es: coordinémonos de los tres órdenes de gobierno para generar y repartir ingresos. De entrada, las participaciones en ese sentido no son gasto, es un ingreso compartido. Pregunta: ¿este año es bueno para hacer el planteamiento? Por supuesto, lo ha sido desde hace mucho tiempo. La verdad es que
Los tres órdenes de gobierno somos malos recaudadores. El propio gobierno federal es mal recaudador, el SAT es mal recaudador, las entidades federativas son malas recaudadoras. Ya se dijo aquí, todos los impuestos son federales menos el predial que cobran los municipios. Son derechos. Son derechos, pero en materia de impuestos solo el predial, y siempre le han cargado muerto a los municipios de que son malos recaudadores. Sí hay una parte que no cumple como debiera, pero nosotros defendemos que somos los más recaudadores del municipio. Nada más que no se entiende la diversidad municipal. La diversidad municipal nos habla no de 2.500, sino de 2.441 municipios, 16 delegaciones aquí en la Ciudad de México. No, el predial sí es un impuesto que se cobra mal. Pero se cobra, pero hay que entender, hay 1.679 municipios que son rurales o semirurales, que el propio INDETEC, el Instituto de las Haciendas Técnicas, ha hecho estudios de que cobrando 100% ningún municipio sobrevive con solo el impuesto predial. Y de esos 1.679 hay 418 de usos y costumbres en Oaxaca, y hay, como dijo muy bien el diputado de Sonora, hay municipios de 300, 400, 500 habitantes, 800 habitantes. Grandes ciudades, solamente en el país hay 160 grandes ciudades. A ver, ¿cómo hay que entenderlo para que esto que usted está reclamando con toda justicia, las autoridades estatales, las autoridades municipales, se suben de una manera distinta a la recaudación y por lo tanto a la participación fiscal? Bueno, en el bloque anterior David hablaba de que los estados deben comportarse como mayores de edad. Me parece que está faltando esa parte. Muchos de ellos se comportan como adolescentes, ¿no? Es decir, se gastan dinero que no recaudan ellos, no explican en qué se lo gastan, luego se enojan si les pides cuentas. Entonces me parece que la actitud de muchos de los estados, la gran mayoría, no es de mayores de edad. E insisto en el tema de las potestades tributarias, el tema del predial. Estamos recaudando en el país el 0.2% del PIB en predial. En la mayoría países del mundo es 4%. Sí, y además con esa recaudación queremos buenos policías, buen alumbrado público, buena agua potable, buenas banquetas, buenos servicios. Es imposible sostener así. Ahora, yo diría, Marco, que tendríamos que distinguir municipios de un corte rural disperso y otros que no. Claro. Pero creo que hay una falla estructural más de fondo, y la falla estructural tiene que ver con este tema de la duración de un alcalde en el encargo, de la imposibilidad de la reelección y de la falta de cuerpos profesionales que perduren en el tiempo en el municipio. Inventar un municipio cada 3 años es muy difícil. ¿Estarían de acuerdo aquí? Yo no estaría de acuerdo en la reelección, pero sí estarían de acuerdo en tener una discusión de fondo para revisar el periodo de un alcalde. Gobernar Ecatepec en 3 años es imposible. Por favor, tengamos lógica de lo que es la vida real y construyamos las famosas leyes de servicio civil de carrera en las entidades y en los municipios para que tenga un soporte técnico el municipio y no se invente cada 3 años. El tema estructural me parece clave. Déjenme regresar al tema. Demasiadas facultades para los gobiernos locales, recursos insuficientes y una rendición de cuentas nula. Sí son los 3 pilares del problema. Sí, de hecho lo que hemos vivido es un proceso en el que se centralizaron las potestades recaudatorias fuertes y se descentralizaron muchas funciones y responsabilidades. Por ejemplo, otro tema que aquí no se ha mencionado es, se descentraliza educación, se descentraliza salud y no va acompañado de los recursos que originalmente se iban a transferir para darle solución a estos procesos. Hoy se dice, es que se transfieren recursos a los estados para educación. La mayor parte son la nómina, para la nómina del sindicato, que además juega con la doble negociación. La mayor parte de salud va para nómina y muy pocos quintos quedan en la inversión en infraestructura. Se crea el Seguro Popular, que también se hablaba. ¿Y qué sucede? Que es un dinero que el Seguro Popular entrega a los gobiernos estatales. Pero el acuerdo original era, hay un proceso de descentralización de salud que requiere un financiamiento. El acuerdo original para que las entidades federativas entraran al Seguro Popular, ¿cuál fue? Va a haber recursos adicionales al Seguro Popular que no van a competir con los recursos que ya están ahí. ¿Qué hubo? Hubo ya un cero apoyo en términos de recursos nuevos para el Seguro Popular y le quitaron al otro sistema de salud para darse al Seguro Popular. Por eso no ha crecido con la velocidad que se requiere la infraestructura, ni se ha dado mantenimiento. Y finalmente quedó una, a final de cuentas. ¿Quién carga con eso? Las entidades federativas aportan su cuota, las familias tienen que aportar,
Pero también pasó lo siguiente, en algunos casos era imposible que las familias cubrieran hasta su cuota, la subsidiaron algunas entidades federativas para no perder la parte federal, y eso ya los está entrampando y va a hacer crisis del Seguro Popular. Igual pasó en la educación. De hecho, el surgimiento hoy de uno de los fondos más importantes, antes era el programa de apoyo financiero a las entidades federativas, surge por los diputados. ¿Por qué? Por el desbalance que crea la descentralización educativa. O sea, ha habido procesos de presión de gasto que no han podido atender las entidades federativas, porque ¿qué elementos tienen? El impuesto sobre nómina para recaudar, el impuesto de hospedaje, el impuesto de honorarios a los dentistas pues y médicos, y actualmente a los repecos, pero muchas a los repecos, que son el régimen de pequeños contribuyentes, aquellos que ganan hasta 105 o 10 millones al año, los pueden fiscalizar y recaudar las entidades federativas. Pero ¿qué sucede? Les cuesta más recaudar que lo que van a captar por ese impuesto. Hay un tema que a mí me genera una crisis moral muy seria. Si uno mira la mayoría de los países del mundo, la distribución del ingreso que tiene Inglaterra, que tiene Estados Unidos, que tiene Sudáfrica, es igualita a la de México, muy mala. La economía así solita no distribuye bien. Yo voy al índice de medición, el famoso Gini, que es lo que permite medir qué tan igualitario es o no un país en lo económico. México tiene la misma distribución que cualquier otro país. Sin embargo, llega el gobierno, cobra impuestos, saca un presupuesto, y en la mayoría de los países se mejora la distribución. En México la distribución antes y después es prácticamente la misma. En otras palabras, cobrar impuestos y ejercer el presupuesto no está siendo un instrumento de igualación. Déjenme irme a corte y les pido que regresemos, porque si el Estado no cuenta con ese instrumento, yo pregunto, ¿con cuál? Para resolver. Cuenta con ese instrumento, pero no lo aplica bien. Vamos a corte y regresamos. Estamos de vuelta en Espiral, hablando del presupuesto, discusión que se encuentra en este momento en la Cámara de Diputados, y les decía antes de irme a corte que moralmente es inaceptable que el presupuesto en este país no sirva para igualar. O sea que antes y después del presupuesto, antes y después de impuestos, la distribución es pésima en México. ¿Habría alguna explicación de por qué eso no ha podido corregirse? Bueno, yo lo primero que diría es que no comparto el dato. Es decir, yo sí creo que los programas sociales o la ejecución del presupuesto en México sí ayuda a una mejor distribución de la riqueza. Y lo estamos viendo, pero lo tienes que ver en el largo plazo. Si analizas únicamente las últimas 2 mediciones anuales de la pobreza, por ejemplo, pues ves que hay un incremento en el número de pobres. Esto lo ha reportado la Coneval de esa forma. Pero tiene que ver con la crisis alimentaria de 2008, con la crisis financiera de 2009. El Gini no se la dio mucho, ¿no? De 0.5 a 0.4. Pero más allá, incluso más allá del Gini, Ricardo. El Gini es un dato contundente que no tiene desperdicio, donde se demuestra que las políticas públicas que son centralizadas no han logrado redistribuir la riqueza. Pero déjame darte un dato más dramático. México en 1910 tenía 16 millones de habitantes. En 2010 tiene más de 108. La distribución del ingreso en nuestro país es de la misma porcentualidad que en 1910. Hay el mismo número de ricos y el mismo número de pobres. Hoy por hoy, ese es un dato, el 20% de la población mexicana es pobre. Durante toda esta última década así ha sido, el 20%. En la década de los 90 era el 30%. En los 80s y 70s era el 25%. Antes era el 40%. Pero Marco, ¿bajo qué metodología de medición de pobreza? Una mejor distribución de la riqueza. Cambiaron la metodología de medición de la pobreza. No me quiero enredar los argumentos. Hay una variación de la pobreza extrema que es fluctuante. Pero yo estoy hablando de distribución. O sea, no estoy hablando de pobreza, sino de distribución. Es decir, muy pocos tienen mucha riqueza, muchos. Otro dato que nunca había ocurrido en la historia de México. Los ingresos del 10% más rico son menos que los ingresos del 30% que sigue. Eso nunca había ocurrido en México hasta hace unos años. La clase media alta está ganando más. Exactamente. Este país se está convirtiendo, como bien dicen Luis de la Calle y Luis Rubio, en un país clase mediero. Es decir, ya la clase media hace mayoría en este país. Debe pasar por 6 millones de habitantes. Aún así, el 51% es clase media. No, y en el 2008, con los empleos que perdimos, pero la desigualdad... A ver, los especialistas, yo te pedía, porque estos datos me están metiendo un poco ruido. Sí, se ha caminado en ese sentido, pero cuando eres clase media, aún estás muy lejos
de los que no tienen. O sea, lo que hay no solamente es un problema de pobreza, es un problema de creciente desigualdad. Y ese es el punto. No es lo mismo clase media que en un barrio urbano ahí medio en la periferia y ahí va, o clase media que puede ir a una universidad privada, que puede ir con regularidad a Estados Unidos, viajar y demás, a alguien que todo el tiempo puede... 8 millones de jóvenes ni trabajan, ni estudian, ni si no tienen una oportunidad. Entonces, el problema es en términos de desigualdad y cuántas veces más allá, cuánto ingreso tiene, cuántas veces más ingreso tiene el grupo de familias más ricas de este país con respecto a los demás. O tú lo ves, por ejemplo, en los estratos que nos hacen, volviendo al tema fiscal, para el pago de impuestos. Si tú eres un profesor universitario, tienes un ingreso adicional, caes en el estrato más alto de la casa. Eso te cobran lo mismo que estarías cobrando al ingeniero Slim. Sí, exactamente. Esa parte es precisamente... Don Ricardo. Sí, nosotros desde los municipios lo vemos de otro modo, porque, a ver, efectivamente, nosotros venimos ahorita mismo al ritual anual del presupuesto, que es una rebatinga tremenda, ¿no? Y efectivamente, ¿el que grita más traga más pinole? Bueno, primero hay las mayorías hay fórmulas de los grupos parlamentarios. Que luego sí como que medio asaltan el presupuesto, pero ¿cómo se refleja en los municipios? A ver, en primera, obviamente la distribución está muy mal. Yo no sé de qué clase de medieros hablan, de ese que dijo el señor Cordero de los 6,000 pesos que alcanza para todo. Eso no es un clase mediero. O del mito de la pobreza. Nosotros lo vivimos en los municipios. La inmigración no se ha parado en los municipios. Nosotros seguimos teniendo los grandes problemas de la falta de empleo, y además donde hay empleo son muy bajos la calidad del empleo, muy bajos los salarios. Entonces a mí me parece que el presupuesto está muy mal gastado también, porque los presupuestos nacionales no van acompañados de otras políticas que generen, no nada más la cuestión de la inversión, que es súper necesaria, se gasta mal. El presupuesto es ineficiente, mal gastado. Se acercó un tema a la mesa que me parece lo más interesante. Manuel Gómez Morín encabezó la primera convención fiscal que construyó los primeros cimientos de la fiscalidad que hoy tenemos. Y David Delfina decía hace un momento, quizá tendríamos que ir de nuevo a una convención de ese tipo que reestructure todas estas pedacerías problemáticas. ¿En condiciones o de plano eso no está en el horizonte? A ver, 2011 sería deseable, pero no es muy deseable, creo que es una asignatura pendiente. Sería deseable la reforma al pacto hacendario y también la reforma fiscal integral. Tenemos un sistema tributario sumamente flaco, porque nos hemos recargado en que tenemos petróleo. El 40% del presupuesto público deriva de los ingresos por el petróleo. Que se van a acabar pronto. Nuestros impuestos están mal diseñados, son flacos, tienen una bola de hoyos como un queso gruyère. Tenemos que reformarlo, entrarle en serio al tema. Ciertamente este momento no pareciera ser el mejor. Después de las elecciones. Yo creo que es deseable, es indispensable, y lo veo imposible de 2011 para 2012 en una arena donde vas a una contienda electoral abierta, Presidencia de la República, renovación del Congreso. Pero el siguiente gobierno, llámese como se llame, tendrá una tarea inevitable por realizar, que yo reclamo que en 5 años no tuvimos una propuesta de ese orden del presidente. A ver, les pregunto, si yo revisara las plataformas electorales del próximo año, ¿este tema tendría que estar? Porque no podrían eludir. Es inevitable. Efectivamente. Es inevitable. No se podría entender una plataforma política hoy por hoy si no contempla el tema de la reforma hacendaria integral. La hacendaria integral. Somos un país que todo el tiempo estamos en elecciones. Digo, por favor, en cualquier país del mundo, un solo día se eligen a los alcaldes, un solo día se eligen a los gobernadores, donde los hay, no en todos los países, o los congresos, o al presidente del país. Entonces, nunca hay tiempo, todos los tiempos son electorales. Y mucho menos con una elección presidencial. Y en las elecciones quedamos tan lastimados que entonces tampoco hay manera de hacer unas negociaciones. Ya hubo en 2004 una convención nacional hacendaria, donde se propusieron muchísimas cosas. El problema es que el Congreso no se vinculó, no fue vinculante, no fue una convención vinculante, pero se dieron más de 600 propuestas. Acerca de la CONAGO. La CONAGO podría ser una instancia para discutirla. La CONAGO debería de impulsar precisamente parte de la reforma federalista. En el 2004. Se impulsó, de hecho, la iniciativa de la Comisión Nacional Hacendaria salió de la CONAGO, la Secretaría de Hacienda no quería. Y al final de cuentas hubo muchos acuerdos importantes que ya estaban pasando en la mesa, y en las últimas horas la Secretaría de Hacienda impidió
que eso saliera. Yo sostengo que no hay ninguna reforma posible en este país si no hacemos una reforma hacendaria de fondo en México. Y tengo una razón lógica de lo que acontece en el día a día, en la realidad de los seres humanos. Queremos reforma energética y darle independencia fiscal a Pemex. No se puede, porque Pemex mantiene muchos de los ingresos federales. Queremos reforma laboral y entonces creamos el seguro del desempleo y programas de capacitación y una ola de cosas. Se necesita más presupuesto. Queremos una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que reordene las facultades del Ejército y de las Fuerzas Armadas. Se necesita dinero. Para todo se necesita dinero. Necesitamos una reforma de Estado para empatar los calendarios electorales, que me parece indispensable en este país para encontrar más acuerdos que diferencias. También se requiere dinero. Para mí la reforma hacendaria es la madre de todas las reformas, que en donde un país donde sabe ponerse de acuerdo en quién recauda, quién gasta, cómo gasta y cómo se vigila el gasto, es capaz de ponerse de acuerdo con los demás. Entonces, ha habido varias iniciativas. La del presidente Fox fue muy importante. Hace la IVA, medicina era ese tema muy delicado, con alto costo político. Pero nada más era una reforma integral. El tema fundamental de una reforma fiscal generalizar el impuesto al consumo, bajar impuesto a la renta, eso tiene que ir en una reforma. Pero déjame decir, otra vez es un asunto de términos. Una cosa es una reforma federal, rendición de cuentas, facultades, responsabilidades, y ni siquiera discutimos IVA, y otra cosa es un chipotito de 2 puntos de IVA. Correcto, eso es una miscelánea. No, a ver, pero el tema del IVA es muy importante. El impuesto al consumo tiene que ser privilegiado dentro del sistema fiscal, y tiene que ser generalizado para que funcione bien, y tienes que bajar los impuestos a la renta para que incentives la inversión y la generación de empleos. Eso es lo que nos falta hacer desde esa parte de la reforma fiscal. ¿Y qué vas a hacer con ese dinero? Dime cómo lo vas a usar, cómo va a alimentar facultades. Por la parte de los egresos tienes que proponerte ciertas metas nacionales importantes, como la cobertura universal de salud, que aún y con la falta de esta reforma ya estamos a punto de lograrla, pero también temas educativos de combate a la pobreza. Pero yo creo que la visión de una reforma hacendaria tiene 3 patas. El tema impositivo, que pasa por el consumo, la renta, impuestos especiales, etcétera. El tema del gasto público, de cómo y quién gasta, bajo qué reglas de transparencia y cómo lo hacemos auditable. Y el tema del financiamiento público, que a todo el mundo le gusta olvidar. Crédito. Un país como ninguna empresa sin crédito no crece. Pues perdón, es una cuestión de visiones. Si creemos que lo que hizo Fox es una reforma hacendaria, me parece absurdo. ¿Era que acaso una miscelánea? Es una reforma fiscal. Mete el gueto miscelánea. Lo cual hace que crezca la recaudación del impuesto sobre la renta. Pero eso tampoco es una reforma integral. Sí modificó la fiscalidad. A ver, sí lo modifican el impuesto sobre la renta, es decir, de 10 puntos a desarrollar, desarrollamos 1, y déjame no menospreciarlo. A lo mejor es la forma de avanzar por cachos. El problema es que nos vamos a tardar mucho tiempo. Fíjate que ahí precisamente te iba a mencionar hace un momento. Esa reforma hacendaria que se hizo, ¿cuánto nos dio? Y recientemente lo reconocía la Secretaría de Hacienda. Dice, estamos alcanzando un nivel récord de recaudación de ingresos tributarios. 10 puntos y tanto del Producto Interno Bruto. No teníamos. Sí. Es una miseria, pero no teníamos. Un punto más que lo que teníamos en 2006 y 2007. Tanto esfuerzo y esto, alegatos y todo para un punto, algo estamos haciendo mal. Y precisamente, como señalaba aquí el diputado, es importante irse al fondo. El tema de lo que es el presupuesto de gastos fiscales, que es el tema de las exenciones, ¿a quién estás tú favoreciendo en términos de devolver impuestos y demás? Hoy nos dice, la explicación por la que los impuestos no van a alcanzar la meta que se les puso para este año, ¿cuál es? Estamos exportando mucho y estamos devolviendo IVA. Bueno, pero a veces ha crecido más la exportación y no devolvemos tanto impuesto. ¿O hay un truco? ¿Qué mejores abogados? Se me está dando el tiempo y yo quiero ir a un imaginario alrededor de esta reforma hacendaria. No puedo pensar en ella si no colocamos al municipio en el centro. Sí, parecía que todo el tema es el pleito entre estados y federación, en fin, pero me parece que el actor fundamental, don Ricardo, es el municipio. Es una vieja tesis, por cierto, del PAN, que ahora ya no lo oigo tanto, pero era fundamental. ¿Cómo le damos mayoría de edad y capacidades? Bueno, primero que sea cierta la mayoría de edad, porque es de palabra, pero es que hay algo muy importante. Vean nada más el acuerdo que trabajó la UNAM, que presentó el rector,
¿En materia de seguridad? Sí, pero que tiene una visión totalmente diferente, que cambia una visión de reconstruir el país y de atacar el problema de la inseguridad de la justicia a partir de fortalecer al municipio, no de debilitarlo. Es la primera vez que alguien plantea una cosa diferente a partir del municipio. Sí, es que yo creo que seguimos siendo los panistas igual de federalistas, igual de municipalistas, como hemos sido municipalista y federalista son dos cosas. Están muy ligados, ¿no? Pero a lo que voy es que si eres auténticamente municipalista y federalista, estarás convencido de que tenemos que fortalecer a los estados de los municipios. Y nosotros estamos en eso. Ese ha sido nuestro discurso, que hay que fortalecerlos, que tienen que ejercer sus potestades tributarias, que tienen que rendir cuentas, de ser mucho más transparentes, que tienen que evaluar sus programas. ¿Sabes que solamente 9 estados evalúan sus programas? Los demás no tienen la menor idea de que si sirve o no sirve el ejercicio del gasto que hacen. Entonces, el día que hagan o que avancen en eso, me parece que podemos hablar ya en otros términos de una reforma federal. A nivel medio minuto. Y yo creo que el punto de partida debe ser la revisión del pacto federal para que tú definas qué le toca hacer a cada orden de gobierno y en función de eso cuáles son sus fuentes de ingreso. Educación es pública, qué le toca hacer al municipio, qué le toca hacer a la interfederativa y qué le toca hacer al gobierno federal. La distribución de dónde se va. responsabilidades. Exactamente. Diputados, cerramos con usted. La democracia conllevaba la responsabilidad de federalizar ingreso y gasto. Es una materia pendiente. El PAN sí renunció a su vocación federalista. Le gustó ser ¿Y centralista. el PRI ya la adquirió? Y el PRI, yo creo que aprendió que la asfixia de un centralismo genera pérdida de poder. Es una asignatura pendiente y le tenemos que entrar. Es inaplazable para el país. Pues los emplazo a seguir con esta discusión. El país quiere estados y municipios fuertes, no renuncia al Pero federalismo. lo queremos en los hechos. Sigamos la discusión, usted tiene ya los argumentos aquí para evaluarlo. Nos vemos el próximo lunes, 10:30, 11 de México. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares. Conclusión.